La segunda ley de Newton es una de las leyes más importantes de la naturaleza. Es una de las leyes más importantes de la mecánica. Es una ley que se puede aplicar tanto para movimientos rectilíneos como para movimientos curvilíneos. También se puede aplicar cuando la fuerza es constante, como también cuando la fuerza es variable. Mi nombre es Carlos Jiménez y en esta oportunidad quiero enseñarte cómo resolver un problema de dinámica, donde tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Para ello, vamos a resolver algunos ejercicios, algunos problemas tipo examen de admisión. Ante cualquier duda, consulta que tengas, puedes escribir a este correo electrónico, que gustosamente responderé tus preguntas. También te invito a visitar mi blog Física para Todos, donde encontrarás resúmenes teóricos, ejercicios propuestos, problemas resueltos. Iniciemos la resolución de estos problemas de dinámica. Vamos a iniciar la resolución de los problemas de dinámica. El primer problema que vamos a resolver se trata de un bloque de 50 newton de peso, el cual está sometido a la acción de tres fuerzas horizontales, así como puedes apreciar en la imagen. El problema nos pide determinar su aceleración. Para iniciar su resolución, tenemos que graficar el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Esto qué significa? Que tenemos que dibujar sobre ese bloque todas las fuerzas que están actuando sobre él. De hecho, ya tenemos tres fuerzas ya dibujadas. Faltarían dos fuerzas más. Una de ellas sería el peso, que en este caso es 50 newton, y la otra fuerza es la normal del piso. El siguiente paso es averiguar cuál es la dirección no solamente de su movimiento, sino de su aceleración. Para ello, observen las fuerzas horizontales. Una fuerza que es 8F dirigida hacia la derecha y que es mayor que las dos fuerzas que están dirigidas hacia la izquierda. De hecho, 8F es mayor que el 2F y F. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que su aceleración debe ser hacia la derecha. Con esta dirección ya podemos aplicar la segunda ley de Newton. Pero recuerden que en esta ley interviene el valor de la masa. Y no tenemos el valor de la masa, sino tenemos el valor del peso. Por lo tanto, con este dato vamos a hallar el valor de la masa del bloque, recordando que peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. El peso es 50 y nos dice el problema que el valor de la aceleración de la gravedad podemos considerarla como 10. Despejemos la masa y obtenemos que la masa es de 5 kilogramos. Ahora sí, ya podemos aplicar segunda ley de Newton, y de esta ley de Newton tenemos que plantear la siguiente ecuación: fuerza resultante igual masa por aceleración. Ahora presta atención al cálculo de esta fuerza resultante. Para hallar esa fuerza resultante, debemos tener en cuenta la dirección de la aceleración. Por eso mencionamos que es importante averiguar la dirección de la aceleración. Como la aceleración es horizontal, para el cálculo de la fuerza resultante solamente van a intervenir las fuerzas horizontales. Observando la figura, observamos que hay tres fuerzas. Una de 8F, que está actuando a favor de la aceleración, y dos fuerzas hacia la izquierda que están actuando en contra de la aceleración. Para diferenciar estas direcciones, pues a la fuerza que actúa a favor de la aceleración le anteponemos un signo más. Y para la fuerza que están actuando en contra de la aceleración, le anteponemos un signo menos. La resultante entonces se expresaría de esta manera: 8F menos 2F y menos F.
Esa sería la forma como se halla la fuerza resultante. Todo eso sería igual al producto de la masa por la aceleración. Efectuando la operación aritmética, tendríamos que 5F es igual a masa por aceleración. El valor de la fuerza F ya es dato del problema y el valor de la masa ya lo hallamos. De esta manera nos permite simplificar los 5. Finalmente tendremos que el valor de la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. El siguiente problema se trata de un bloque cuya masa es de 4 kilogramos y es empujado por una fuerza que su magnitud es de 30 newtons y que forma un ángulo de 37 grados con la línea horizontal. Además me dice que el piso es liso. Es para que no intervenga ninguna fuerza adicional. Pero de todas maneras, toda solución, dijimos que se empieza dibujando el diagrama de cuerpo libre. Además de esa fuerza F que me dé el problema, tenemos que completar con el peso vertical siempre hacia abajo y la fuerza normal en este caso dirigida hacia arriba, perpendicular al piso. A continuación era averiguar la dirección de la aceleración de este bloque. Por la forma como vemos que está actuando la fuerza F, es fácil darse cuenta que su aceleración o la aceleración del bloque es hacia la derecha. Por lo tanto, solamente tenemos que preocuparnos que existan fuerzas horizontales, porque a la hora de aplicar la segunda ley de Newton, donde la fuerza resultante es igual masa por aceleración, mencionamos que la fuerza resultante está formada por las fuerzas paralelas a la aceleración. Observe bien la figura. La aceleración es horizontal, pero no tenemos fuerzas horizontales en este caso. Pero sí tenemos una fuerza oblicua, la fuerza F, que forma 37 grados con la línea horizontal. Significa que esta fuerza F la tendremos que descomponer en dos fuerzas perpendiculares, una vertical y la otra horizontal. La fuerza vertical, que está frente al ángulo 37, es igual a 30 por el seno de 37. Y la fuerza adyacente al ángulo, observen que es 30 por el coseno de 37. Esta es la fuerza paralela a la aceleración. Como no existe otra fuerza adicional más, esta fuerza es la fuerza que hace el papel de fuerza resultante. Entonces, en lugar de fuerza resultante, colocaríamos 30 por el coseno de 37. Y esto sería igual a la masa, que es 4, por la aceleración. Solamente tendríamos que reemplazar el valor del coseno de 37, que es 4 quintos. Y esto es igual a 4 veces la aceleración. Lo que sigue es simplemente una operación matemática, que podemos sacarle quinta al 30, que es 6, y quinta al 5, que sería 1. 6 por 4 es 24, igual a 4 veces la aceleración. De esta manera, encontramos que el valor de la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. El siguiente problema se trata de un bloque de 8 kilogramos de masa y que es elevado verticalmente hacia arriba con una fuerza de 120 newtons. Como se puede observar en la figura, la fuerza F de 120 newtons está jalando el bloque verticalmente hacia arriba. Me pide hallar el valor de la aceleración del bloque. Nuevamente, insisto, empiecen dibujando el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Ya tenemos una fuerza que es parte del dato del problema, la fuerza F hacia arriba. Pero la otra fuerza que falta es la fuerza de la gravedad, el peso, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, que como la masa es 8 y la aceleración de la gravedad me dicen que vale 10, entonces multiplicamos 8 por 10, 80 newtons. Ese 80 comparado con 120, pues claramente se comprueba que el bloque tendrá una aceleración hacia arriba. Ya hemos visto en los dos problemas anteriores por qué es útil
averiguar cuál es la dirección de la aceleración. A continuación, aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración, que es la forma como la estamos utilizando. La fuerza resultante, en este caso, se colocan siempre la fuerza a favor de la aceleración con signo más y la fuerza que está actuando en contra de la aceleración con signo menos. Entonces sería F menos mg. Y esto sería igual al producto de la masa por la aceleración. F, como ya conocemos, es 120 y mg hemos hallado ese producto que es igual a 80. Sería 120 menos 80. Igual a la masa, que es 8 por aceleración. Efectuamos paréntesis igual a 8 veces la aceleración. De esta manera, aceleración tiene un valor de 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora veamos un problema un poco diferente. Ya hemos visto un problema en un plano horizontal y hemos visto cómo resolver un problema con movimiento vertical. Pues ahora vamos a hallar la aceleración de este bloque sobre un plano inclinado. Para ello, nuevamente, insisto, recuerden siempre que para iniciar la resolución de un problema se tiene que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Dibujaremos las fuerzas que actúan sobre ese bloque. La primera fuerza que dibujaría en este instante es el peso del bloque, que es 50 newton, dato del problema, ya que la masa del bloque es 5 kilogramos. Luego dibujamos la fuerza normal. La fuerza normal siempre va a actuar de manera perpendicular a la superficie, en este caso perpendicular al plano inclinado. El siguiente paso, ¿cuál era? Era averiguar no solamente el movimiento, sino la aceleración del bloque. Como dice que el bloque sube por ese plano inclinado, ya el problema te está diciendo que la aceleración tiene esta dirección, paralela al plano inclinado. Para aplicar la segunda ley de Newton, dijimos que solamente van a intervenir las fuerzas paralelas a la aceleración en el cálculo de la fuerza resultante. Aparentemente, la única fuerza paralela a la aceleración es la fuerza de 50 newtons. Pero no olvidemos que está actuando también el peso 50 newtons. Y en un plano inclinado, ese peso se tendrá que descomponer en dos componentes. En una componente paralela al plano y una componente perpendicular al plano. Usando los conocimientos de matemática, trigonometría, ahí tenemos los valores de las componentes. 30 newton paralela al plano y 40 newton perpendicular al plano. Ahora ya tenemos una fuerza más que va a intervenir en el cálculo de la fuerza resultante. Ahora sí, planteamos la ecuación fuerza resultante igual masa por aceleración. La fuerza resultante, te recuerdo que se calcula únicamente con las fuerzas que sean paralelas a la aceleración. Habrán fuerzas que están a favor de la aceleración y también habrán fuerzas que están en contra de la aceleración. En este caso, observemos que la fuerza 50 está a favor de la aceleración y 30 está en contra. Por lo tanto, la resultante sería 50 menos 30. Y todo es igual a la masa, que es 5 por la aceleración. De esta manera, haciendo el cálculo, tendríamos 20 igual a 5 veces la aceleración. Entonces concluimos que la aceleración tiene un valor de 4 metros por segundo al cuadrado. Ya hemos visto un problema con movimiento horizontal, hemos visto vertical, inclusive un problema con plano inclinado, donde únicamente estamos aplicando la segunda ley de Newton. En este problema vamos a aplicar, además de dinámica, otro tema más, como vamos a ver en la resolución. Se trata de hallar el valor de esa fuerza F que está empujando a un bloque cuya masa es de 20 kilogramos y que, partiendo del reposo, va a recorrer 20 metros en 10 segundos. Si colocamos los datos del enunciado, sería
velocidad inicial 0, que ese bloque se va a desplazar hacia la derecha con una cierta aceleración y tendrá que recorrer una distancia de 20 metros en un tiempo de 10 segundos. Esos son los datos del problema. Y como siempre, tendremos que dibujar las fuerzas que están actuando sobre ese bloque, que sería el peso y la fuerza normal del piso. Ya saben ustedes que para calcular la fuerza resultante, solamente tendremos que considerar las fuerzas que sean paralelas a la aceleración. En este caso, la única fuerza que observamos es la fuerza F, que es la incógnita del problema. Si estamos pensando en aplicar segunda ley de Newton, necesitamos la masa. En este problema dice que la masa es 20 kilogramos. Necesitamos la aceleración. No tenemos esa información en el enunciado. Pero, como tenemos como información distancia, velocidad inicial 0, el tiempo 10 segundos, entonces tenemos que aplicar otro tema además de dinámica. Recordemos el tema de MRUP, movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde este movimiento nos brinda esta ecuación: desplazamiento igual velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y como este bloque parte del reposo, significa que su velocidad inicial es 0, lo que nos permite simplificar la ecuación. Reemplazando los datos, tendríamos la ecuación de esta manera: 20 es igual a 0, más un medio de aceleración por tiempo, que es 10 elevado al cuadrado. El 2 del 1 medio pasaría a multiplicar con el 20 y tendríamos 40, y el 10 al cuadrado es 100. De esta manera hallamos el valor de la aceleración, 0,4 metros por segundo al cuadrado. Ya con la aceleración ya puedo aplicar segunda ley de Newton y la ecuación, la solución del problema se hace mucho más fácil, porque en este caso la resultante, lo mencionamos hace un momento, es la única fuerza F paralela a la aceleración, igual a la masa, que es 20, por la aceleración, que es 0,4. De esta manera hallamos que la fuerza F es de 8 newtons. Aquí tenemos un problema, inclusive problema de examen de admisión, donde nos piden hallar la fuerza de reacción entre los bloques. Fuerza de reacción entre los bloques se refiere a la fuerza de contacto entre ellos. También pueden decirte cuál es la fuerza que el bloque A le aplica al bloque B. Esa es la fuerza de contacto, es la fuerza entre los bloques, es la fuerza de interacción entre A y B, es la fuerza de reacción entre los bloques A y B. Para poder visualizar esa fuerza es necesario siempre hacer el diagrama de cuerpo libre, para luego también definir, averiguar cuál es la dirección de la aceleración. Entonces, empecemos haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Vamos a separarlos de manera imaginaria, ¿de acuerdo? Sobre el bloque A estaría actuando el peso, la fuerza normal del piso, la fuerza de 20, que es dato del problema, y la fuerza de reacción por parte del bloque B. Por esa razón, esa fuerza R está actuando hacia la izquierda, porque proviene del bloque B. Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre del bloque B, pues tendría que haber una fuerza del A sobre el bloque B. Empecemos el diagrama de cuerpo libre del B. Tendríamos su peso, tendríamos también la normal del piso y la fuerza R, la fuerza que viene por parte del bloque A. Finalmente estaría también la fuerza de 5 newton hacia la izquierda. El siguiente paso, mencionábamos que también es importante averiguar la dirección de la aceleración. Observando todo el sistema, vemos que hay una fuerza de 20 apuntando hacia la derecha y una fuerza de 5 hacia la izquierda.
20 lógicamente, como es mayor que la de 5, entonces todo el sistema se va a dirigir hacia la derecha con esa aceleración. Entonces significa que cada bloque también se moverá con igual aceleración. Eso nos permitirá hallar la fuerza resultante cuando apliquemos la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Apliquemos esa fórmula al bloque A primero. En el bloque A sería una resta de la fuerza a favor de la aceleración, que es 20, y la reacción que está actuando en contra de la aceleración. Sería así, 20 menos R, y todo es igual a la masa por la aceleración, que como en este caso la masa es de 2 kilogramos, el bloque A, multiplicamos por la aceleración. A esta ecuación le llamo ecuación número 1. La fórmula resultante igual masa por aceleración vamos a aplicarla ahora al bloque B. En el caso del bloque B, la fuerza que está actuando a favor de la aceleración es R y la que está en contra de la aceleración es 5. Por lo tanto, la resultante sería R menos 5, igual a masa que es 3 por la aceleración. La pregunta nos pide hallar la reacción, es decir, cuánto vale R. Significa que el valor de la aceleración para nosotros, en este caso, no es necesario hallarla, porque estoy pensando dividir las dos ecuaciones. Al dividir las dos ecuaciones tendría 20 menos R entre R menos 5 igual a 2A entre 3A. De esta manera podríamos simplificar las aceleraciones. Ahora multipliquemos en aspa el 3 por 20 menos R y el 2 por R menos 5. De esta forma, 3 por 20 menos 3R y 2 por R menos 5. Efectuando las operaciones, tendríamos que 5R es igual a 70 y finalmente el valor de R es igual a 14 newtons. De esta manera hemos resuelto un problema tipo examen de admisión. Aquí tenemos otro problema donde intervienen tres bloques. En el caso anterior intervinieron dos bloques, ahora tres. También tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos. Pero quiero mostrarte otra forma de resolver el problema para no hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos, tendríamos que también plantear una ecuación y tendríamos tres ecuaciones porque son tres bloques. El método que te propongo utilizar para resolver el problema es el siguiente. Mirar al sistema, mirar a los tres bloques como si fuese uno solo. Si ustedes ven un bloque M, el otro bloque masa 2M, el otro bloque de masa M, ¿por qué no mejor miramos como un solo bloque cuya masa es la suma de los tres, o sea 4M? Me refiero a esto. Analizamos a todo el sistema. Y si es todo un solo bloque, ¿quién jalaría a ese solo bloque? Simplemente sería la fuerza de 80 newtons. Entonces, cuando se aplique fuerza resultante igual masa por aceleración, la fuerza resultante sería el 80. Y esa masa, M, sería la masa total del sistema. O sea, colocaría 80 igual a M más 2M más M. Es la masa de todo el conjunto. Sería 80 igual a 4M por A. Simplifica. Y tendrías que masa por aceleración es igual a 20. Ahora, una vez que encontramos esa relación, voy a escoger uno de los bloques del problema. En este caso, vamos a escoger al bloque C, al bloque de la derecha. Y sobre ese bloque, ahora sí, dibujamos las fuerzas sobre ese bloque. Ahí tenemos las cuatro fuerzas sobre ese bloque. Su peso, su normal, la fuerza de 80 y la tensión de la cuerda. Y la tensión, recuerda que es la incógnita del problema.
y además la aceleración sigue siendo hacia la derecha. Entonces, cuando se plantea la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual masa por aceleración, la resultante recuerda que se calcula considerando las fuerzas que sean paralelas a la aceleración. Si está a favor de la aceleración, va con signo más, y si está en contra de la aceleración, iría con signo menos. En este caso, el 80 sería con más, y la tensión T sería con menos. Y todo igual masa por aceleración. 80 menos T igual a masa por aceleración. Pero ese producto masa por aceleración, ese producto masa por aceleración, ya lo hemos hallado. Y habíamos obtenido que ese producto es 20. De esta manera, encontramos que la tensión tiene un valor de 60 newton. Esta es otra forma de resolver un problema cuando hay más de 2 o 3 o 4 bloques. Ahora vamos a plantear otro problema tipo, problema clásico, problema de poleas. Este es un problema que está formado por dos bloques, donde el bloque A tiene una masa de 6 kilogramos, el bloque B tiene una masa de 4 kilogramos. Por lo tanto, no pesan iguales. Por lo tanto, uno de ellos va a jalar al otro, porque pesa más. La pregunta justamente es esa: hallar el valor con que se mueven, con que se desplazan estos bloques. Y como siempre, se inicia dibujando las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Es decir, hacemos el diagrama de cuerpo libre tanto del bloque A como del bloque B. Iniciemos dibujando el peso del bloque A y luego la tensión en la cuerda. Acto seguido, bloque B tiene un peso de 40 y también la tensión T. Recuerda que como la cuerda es la misma, la tensión tendrá el mismo valor. La aceleración, observen que debido a que A pesa más que el bloque B, va a bajar. Eso significa que el bloque B tenga que subir. Claro, la diferencia de pesos nos hace decidir por esas direcciones. El A tiene más peso, por lo tanto su aceleración será hacia abajo. B tiene menos peso, por lo tanto su movimiento será hacia arriba. Ahora planteamos segunda ley de Newton, donde esta fuerza resultante igual masa por aceleración, vamos a aplicarla a cada bloque. En el bloque A, recordemos que la resultante se obtiene tomando en cuenta si las fuerzas están a favor o si están en contra de la aceleración. Sobre el bloque A, observen el diagrama de cuerpo libre y verán que el peso 60 está a favor y la tensión T está en contra. Por lo tanto, la resultante sería 60 menos T, igual a la masa, que es 6 kilogramos por su aceleración A. Esta ecuación le llamo ecuación número 1. Ahora vamos a aplicar esta segunda ley de Newton al bloque B. En el bloque B, también observen qué fuerza está actuando a favor de la aceleración del bloque B. En este caso es la tensión, y la que está en contra de la aceleración es el peso. Entonces la resultante sería T menos 40. Y T menos 40 sería igual a la masa 4 por aceleración. Ya tenemos dos ecuaciones planteadas. Dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos hallar el valor de cada incógnita. Como el problema nos pide hallar la aceleración simplemente, entonces vamos a tratar de eliminar la tensión. Y una forma de eliminar esa tensión es sumando las dos ecuaciones. Al sumar las dos ecuaciones tendríamos esta expresión: 60 menos t más t menos 40 es igual a 6a más 4a. Las tensiones se van a simplificar y nos queda 60 menos 40 igual a 20 y luego es igual a 6a más 4a, 10a.
Finalmente obtenemos que la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado.